hizo mujer. Las mismas redes la vieron crecer. Teje que teje con tranquilidad, la tejedora. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural. Gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, y a este maravilloso canal, Canal del Sur. Y hoy me encuentro con una tremenda mujer, a quien debo felicitar públicamente porque es digna de admirar, con Lucy Guineo. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, acá bien, quiero presentarme. Sí. Maimai Inche Lucy Guineo. Soy de descendencia indígena, oriunda de Chiloé. Mi origen es el sector rural de Huilquico, pero mi mamá vive en Lapagüey. Bueno, yo por razones más personales, con el transcurso del tiempo me vine a vivir a Ancud y bueno, a vivir acá en el sector de Bellavista, que también tiene una linda historia este barrio. Claro. Lucy, nos ven desde Chillán a Coyhai, que hay distintas regiones. Quiero que nos puedas contar cuándo nace esta maravilla. Esta maravilla empieza a renacer o a reencontrarme en realidad como en el año 2015, 2016. Igual fue como desde una siembra de papas, que se rompió un balde y uno ya cansado, así como, ay, ya hay que recoger lo del balde porque si no los animales lo comen, y ahí como que igual viene ese de decir de que el canasto podía pasar una carreta y no se quebraba. Y si se rompía, se volvía a la tierra, porque era todo de la tierra, era todo amigable con el medio ambiente. Claro. Y también la otra razón fue por un tema de terapia, podría llamarlo como una terapia mental, que después de otro trabajo que tuve anteriormente, muchas veces salía estresada, y la verdad es que el tema de tejer o de ir al bosque, a la naturaleza, porque eso me gustaba, escuchar lo que se siente en el bosque, y desde ahí parto con la quilineja. Si yo partí tejiendo quilineja, no cunquillo, no manila. Y ese encuentro que había con la naturaleza, con el monte, para mí era especial, y de ahí empecé sacando un par de hebras y tratando de cruzar las hebras. Igual me reforcé un poco haciendo un taller, creo que fue en el año 2016, a través de la Oficina de la Mujer, acá en la Municipalidad de Ancud. Y bueno, y después fue la práctica, y me gustaba tanto que llegaba la tarde de mi trabajo y me cambiaba y me iba a tejer, porque traía la fibra desde el fin de semana del campo y la traía lista, o sea, lo mucho era sacarle las puntas. Claro. Y de ahí tejer, y así fui haciendo cositas para mi casa. En el campo, cuando iba, igual sacaba cunquillo, palmera o boquis, también saqué del monte para hacer canastos para que hubieran en el campo, en la casa de mi mamá, porque son muy, muy utilitarios. La verdad es que los canastos son muy utilitarios, y desde ahí parte así, a ver, sin proyectarme a nada. Simplemente fue por una terapia que lo tomé así, y me empezó a gustar, y hice canasto hasta que un día una tía fue a una feria y me dice: Lucy, te llevo tus canastitos, porque obviamente yo no podía ir a esa feria porque tenía otro trabajo. Claro. Y de ahí nace el comercializar mis canastos, y después me iba de mi trabajo y me llevaba mi malla de canasto y lo iba a vender a las farmacias. Oye, tengo canastitos. Y como que, oh, qué lindo, ¿y quién los hace? Y ahí yo le empezaba a contar, ya, déjame uno, y así. Y como que así empiezo como a vender los canastos de quilineja. Yeah. Y entre esas, ahí ya después la persona que me había comprado los canastitos, que era igual por un conocido café de acá de Ancud, y llega la directora al museo y ahí ve los canastitos y le empieza a preguntar quién hizo los canastos. Mira. Y desde ahí, claro, me llama la señora Mareike y voy a mostrarle mis trabajos, y luego ella me dice si quiero participar en un proyecto del rescate de la quilineja, porque también conversamos mucho, porque yo soy vecina o fuimos vecinos. La verdad que me quiebro un poco porque siento que Cloro fue un gran artesano que tuvo Ancud y que quizás no lo supimos valorar.
Entonces como que nace eso y ella dice que te incorporo, yo le dije que sí, pero igual el tema de mi trabajo como que me limitaba un poco. Y traté de hacerlo y bueno, tenía un tema de salud también que te llevaba con mi hijo, que igual fue un tema complejo. Entonces la verdad es que el tejer, el ir al bosque el fin de semana, para mí era una terapia. O sea, definitivamente partió como una terapia. Y ahí empecé a conocer otros artesanos a través de ese proyecto El Rescate de la Quilineja. Y también fui tratando de mejorar algunas cosas que quizás me faltaban también, que me faltaba y aprendí mucho de los artesanos mayores, a la cual agradezco mucho que pudieron compartir su sabiduría conmigo, porque en alguna ocasión nos juntábamos en distintas partes de Chiloé, en Kemchi, en Chonchi, acá en Ancud, distintos lugares de la isla. Nunca me olvido que el día que hicieron la fila, que éramos como 40 artesanos, que había que ordenarse por edad. Y me acuerdo que siempre se reían y me echaban a mí atrás al último. Ándate tú atrás al último. Y claro, era para ver en qué lugar ocupaba en realidad, pero en el fondo era la más joven de los artesanos. Claro. Y empecé también, como digo, gracias al museo, también a darme cuenta de que este trabajo era un trabajo bonito, era también... No era solamente mi terapia, sino también venía teniendo un valor cultural del cual yo no sabía lo que estaba haciendo. Claro. Y ahí la verdad es que después ese proyecto en realidad que fue hecho igual con Fundación Artesanías de Chile, también debo decir de que ellos tuve y tengo harto apoyo porque ellos también me compran hasta hoy día algunas piezas de quilineja, de cunquillo, y como que desde ahí parte... Ellos me invitan a hacer talleres al Centro Cultural antes del estallido social, a mostrar mis trabajos y a hacer talleres a colegios con niños con capacidades diferentes, donde fue muy enriquecedor para mí en realidad. Y así se me fueron abriendo las puertas hasta que un día me fui a la fiesta de las artesanías y luego tenía una exposición en La Moneda de la Quilineja y viene el estallido social y yo estaba en Santiago. Y me quedé atrapada en un hotel donde ya no había comida, donde comí un pan seco con cecina, donde también en las noches pasaba muerta de susto porque el saqueo, el fuego, la destrucción era enorme. La guerra, como decía yo, era arriba era arriba en el cielo y era abajo, porque arriba andaban los helicópteros y abajo estaba todo lo que era la policía y tanta gente que algunos reclamaban bien, otros no bien. Y no podía volverme y me decían, vas a volver a tal hora, vamos a tratar de salir a las 5 de la mañana, me levantaba temprano, ay, me voy a volver, no, vamos a salir a las 10. Pucha, no, porque en tal parte no se puede pasar, y así como un día de repente a las 8:30 de la mañana me avisan que tengo que levantarme rápido para salir, porque existía la posibilidad ya para devolverme a Chile. Y claro, me venían a dejar hasta Puerto Montt, pero yo le decía, yo tengo que llegar hasta Pargua, yo llegando a Pargua yo soy feliz, y bueno, igual en el camino, en la zona de la Araucanía también hubieron disturbios que no se pudo pasar, y se venía el toque de queda. Y yo lo único que quería era llegar a mi isla, a ver, apreciándolo desde el fondo de mi corazón, lo que los chilotes tenemos, y que no lo valoramos. Y que hoy día hay muchos que venden sus tierras, pero quizás en 20 o 30 años más, la tierra va a ser más importante que el dinero. Sí, toda la razón. Y que también tenemos que cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente, nuestra isla, porque igual uno con este tema de la cestería va viendo que las fibras se van poniendo muy lentas para crecer y cambiando su estación de cosecha. ¿Y eso por qué? Porque también hay mucha sequía, el ser humano nos hemos encargado también en no apreciar nuestra tierra. Lucy, esto, bueno, encuentro toda la razón lo que estaba hablando. El ser artesana, ¿viene de generación? Sí. ¿Sí? Yo reafirmo eso porque mi abuela hizo distintos canastos, mi vieja abuela, perdón, canastos, ellas hacían canastos gallineros para
transportar la gallina, digamos, del campo al pueblo, o para llevarlo a la lancha y venir a Pudeta a venderla. Entonces, desde ahí parte, mi abuela también tejió canasto, mi abuela tejía las riendas de caballo, porque ella desde muy joven se quedó viuda, entonces como que ahí tomó todo la jefatura de hogar y del campo también. Y yo recuerdo mucho el punto, por ejemplo, de la rienda del caballo, a mí nunca se me olvidó. Y luego mi mamá hizo pisos de cunquillo y también vendió muchos pisos de cunquillos que lo hacía como ovalados, largo en realidad como se lo pidiera, pero era para piso. Entonces, y hoy creo o sea, yo siento y creo que es así que se transmite de generación en generación. De todas maneras, porque esto es maravilloso, ahora lo estamos apreciando y lo pueden ver los televidentes. Lucy, ¿hace cuánto que tienes esta sala de venta acá? La verdad que partió, a ver, ¿cómo le cuento? Esto de la tienda yo tampoco la tenía proyectado mucho. La verdad es que el estallido social, la pandemia, me hizo llevar como a esto, o sea, a construir, que cuando estaba encerrada, porque me tocaba era contacto estrecho y cuarentena, eran las fibras, o sea, me quedaba encerrada acá en Bellavista tejiendo con mi fibra y hice una página de Instagram y empecé a tener muchos seguidores así, muchos, donde primero era el canasto, pero después decía, ¿no podrás hacer una pantalla? Y claro, yo tenía una ruma de canasto debajo de la escalera y lo miro así, como que dije, si esos canastos se dan vuelta, y debe haber algún cable que se pase, ¿cómo será? Como que me hice la pregunta porque la gente tampoco fue tan clara. Y claro, di vuelta al canasto, lo empecé a publicar en mi Instagram, y claro, era que el canasto en realidad lo iban a ocupar como pantalla y así empezaron a salir a enviarme fotos de otros modelos que podía hacer, que plana, que aquí, que allá, pero un montón, en realidad eso yo siento igual de Santiago o de otros lugares de Chile, esas ideas que a veces no tenemos nosotros quizás para aflorar o para darle vuelta, nos quedamos en lo tradicional. Entonces de ahí empecé como a innovar un poco con el tema de las fibras vegetales. Y fue tanto la demanda, la verdad que debo decir honestamente, fue tanto la demanda que yo empecé a generar contacto con otros artesanos y ver cómo podíamos trabajar, pero yo siempre pensando y valorizando su trabajo. Que un artesano, la verdad que una pieza tiene que cobrar lo que corresponde, porque no es solamente tejer, es ponerse las botas, cargar la mochila con comida y salir 5 horas, 6 horas a pie o a caballo, porque yo primero lo hice a caballo, para llegar al lugar donde tienes que encontrar la fibra, para que vuelvas con tu cargamento también de fibra, y esa es una parte, porque luego ya después la fibra hay que procesarla, la quilineja en este caso hay que ponerla a remojar en el río, lavarla, deshenebrarla como una madeja de hilado. Mira. Y el cunquillo también tiene sus procesos, que es pasarlo por el fuego o por la ceniza, dependiendo la calidad que sea el cunquillo y lo que tú quieras hacer con el cunquillo. Y de ahí partí, digamos, con esas dos fibras, y después ya como que, claro, vino este tema de como hablo del cambio climático, de los humedales, y no quería como tejer la manila porque es una fibra que es introducida a Chile en el siglo XVII y como alrededor de los años 50 se dice que fue introducida a Chiloé. Entonces no es una fibra originaria propia de nosotros los chilotes. Pero en vista que el cunquillo cada vez va escaseándose, al igual que la quilineja, bueno, vamos a empezar con la manila porque la demanda era mucha. Y así empecé a conocer a otros artesanos y los fui visitando, conversando, que yo tenía mucha demanda y que no sé, estábamos en una pandemia y me encontré con realidades distintas de artesanos, de que sí, vamos a trabajar, sí, quizás de este deporte puedo cobrar esto, te convendrá, si me encargas tanto, y empezamos a hablar de precio y de ellos también se sintieron a gusto porque yo sabía cómo era el trabajo. Claro. Y como que, claro, ellos decían así, yo
no voy a volver a la pesquera. Voy a poder criar mis chanchos, mis ovejas y hacer mis canastos. Y así hice contacto con artesanos dentro de aquí mismo, de la isla de Chiloé, porque quiero que el oficio, la cestería de Chiloé se conserve, se mantenga, que el canasto Yole siga perdurando para ir a mariscar y que el co siga siendo el que se ahuma y el canasto con los puntos más lindos, que sea, quizás todavía hay lugares donde se hace minga, porque en La Pahue, el lugar donde yo vivo, aún se hace minga con los vecinos, se pueda llevar el pan en una canasta, como era antiguamente. Claro, es de antaño. Claro. Lucy, ¿dónde, porque como nos ven de distintas regiones, dónde se pueden contactar contigo al apreciar todas estas maravillas? Más de alguien va a querer comprar. La verdad que yo le digo volante, creo que ahora hay una palabra más moderna, pero bueno, yo soy chilota, así que voy a decir un volante. Tengo mi página de Instagram que se llama Canastos y Pantalla. Y bueno, me pueden contactar ahí o a través de mi WhatsApp, también de mi Facebook personal. La verdad es que tengo hartos medios como para que se puedan contactar y yo poder así también vender mis piezas, porque la verdad hoy en día este es mi sustento de vida. La tierra me lo está dando. Sí. Y bueno, dicen que las cosas a veces pasan por algo y la verdad que esto ha llegado, este oficio para mí es muy lindo, me gusta mucho, me gusta lo que hago y pretendo seguir, porque no solamente el turista se tenga que llevar un canasto, claro, sino que nosotros los chilotes, quizás de la generación mía o la generación más joven, ya hoy día no tienen canastos en su casa, ni siquiera para dejar los huevos y quizás puedan obtener un canasto para dejar huevos, no sé, en un precio también razonable. Sí. Porque a veces también cometemos ese error de cobrar mucho por un trabajo artesanal y también ahí matamos un poco la cultura. Claro, de todas maneras. Hay gente y gente. Claro. Yo tengo en mi mano, no voy a decir el precio, pero tengo esta maravilla que yo no puedo creer el precio, yo creo que le falta un dígito acá, porque está muy barato. Entonces por eso los invito a que ustedes puedan contactarse con Lucy, puedan ver el Instagram, las maravillas que tiene, lo que están mostrando ahora acá los camarógrafos, las lámparas que llaman poderosamente la atención. Es muy lindo. Yo lo vi en hoteles carísimos que uno busca en internet, están estas lámparas. Sí. Y el precio que lo tienes tú, o sea, yo compro y me pongo a revender. Sí. Lucy, me gustaría que, yo soy así, que nos puedas invitar a tu taller un ratito para ver cómo tejes, qué es lo que estás haciendo y podemos mostrarle a los televidentes. ¿Qué te parece? Sí, me parece bien. La verdad que yo taller específico no tengo. El taller a veces es mi cocina, a veces afuera en el sol. La verdad que creo que el artesano es donde dejó botado, dejaba el canasto ahí porque tenía que ir a revolver la olla, porque así es la cosa del artesano. Ahí después lo recoges y bueno, vas tejiendo. A veces si ya te dedicas a tejer, es buscar un lugar donde realmente uno se sienta cómodo. Voy a tejer hoy día acá afuera. Voy a tejer al lado de mi cocina leña. Sí. Pero ahora sí lo invito a pasar a ver el tejido de la quilineja y bueno, los puntos en realidad dentro de las fibras son todo se maneja de la misma forma. Y quién sabe si nunca es tarde, yo puedo aprender un poquitito. Nadie sabe, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ya regresamos en Mirada Cultural junto a Lucy. Por ejemplo, esas puntitas yo se las saco una por la tijera, o sea, cada hebra tiene que pasar por mi mano. Sí. Y después de que está terminado esto, ¿tiene otro procedimiento o sigue así nomás? No, una vez que ya se termina el canasto o la pieza que estás haciendo, y ahí ya está lista para ser utilizada, ya sea como decoración. Porque ya es muy escaso, o sea, por lo mismo yo en un tiempo hice escobas y dejé de hacerlas porque encontré que ya no había quilineja y que la escoba en realidad también había mucha gente que me reclamaba que se le había salido la cabeza la escoba
Y yo le decía, ¿cómo? Y no, que prefiero que me la cambie. Y yo llegaban a la casa con la escoba y yo le decía, ¿sabes qué? Para poner la cabeza a la escoba se hace así, se golpea y queda firme. Claro. Pero si usted la quiere cambiar, cámbiela. Y después se reían porque le volvía a pasar lo mismo. Y eso pasa con las escobas. Ahí está, por la escoba de la clineja. Sí, pues ahí está. Ahí está la sí, ahí escoba. está la escoba. Esa ya tiene el tratamiento del remojo, no se quiebra, va viendo. O sea, una vez que ya está armada la escoba no se desarma, o sea, a lo mucho se le va a salir la cabeza de la escoba cuando está muy seca. Claro. Sí, yo a veces lo que hago es que la echo en un balde de agua para que también la fibra se fortalezca porque viene del agua. Ahí se aprieta. Claro, y ahí se aprieta y bueno, cuando se sale es esto lo que hay que hacer. Claro. Y ahí ya queda firme para barrer otro rato. Se arregla la aspiradora. Se parece mucho a mi auto. La aspiradora chilota. Sabes que yo estaba apreciando, y creo que los televidentes también. Tú estabas tejiendo ahí como quien habrá hecho un par de zapatos. Sí. Me miráis por otro lado y seguía así como sí. súper rápida. Estoy trabajando esta con doble hebra porque como la quilineja es finita y la idea no es botar nada de esta fibra, pero igual se puede tejer con una hebra. Pero acá estoy haciéndolo con dos. Mira, es una cuestión impresionante. Y este es el tejido en realidad tradicional chilote, porque se hace solo con las manos. Y bueno, acá hay un tramado tupido, bueno, de ahí le voy a conversar está con diseño. Un poco de los puntos, porque los canastos tenían distintos puntos para usarlo en distintas partes. Claro. Se ve como abajo tupidito, después el diseño más ancho. Sí. Está con diseño. Esto, por ejemplo, ya lo tengo listo, o sea, está de llegar y tejer nomás. Lo remojo. Maravilloso lo que pudimos apreciar, lo que realiza Lucy. Como mujer me siento, pero feliz porque una mujer empoderada tengo a mi lado, una tremenda artesana, alguien que valora mucho sus antepasados, las comunidades indígenas. Te felicito, Lucy, de verdad. Mañún, gracias. Eres una tremenda artesana, una tremenda persona y de verdad el ser tan empoderada, el salir adelante, tengo que felicitarte porque mira lo que has logrado tener este local, con tus manos hiciste esto, eres digna de admirar. Si tú puedes, es un ejemplo para las demás mujeres. Si tú puedes, el resto, ¿por qué no, cierto? Sí. Así es, hay que ser perseverante. Yo creo que igual hay que, no tanta ambición, sino ser perseverante y buscar lo que realmente te llena y te gusta, y yo creo que eso siempre te va a llevar a un buen puerto. ¿Cuál es la diferencia, Lucy, antes de terminar, de la quilineja y este es el...? Esa es la manila. La manila. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El de la terminación, que la terminación fue hacia afuera, ¿Ya? y esta la terminación es hacia adentro. Si tú ves las puntitas, esas están para adentro. Sí. Esta es la quilineja afuera. Bueno, y este es un canasto chaigüe que se usó antiguamente para las majas de manzana, para la chicha. Son los dos bonitos y los dos tienen su historia, Así es. ¿cierto? Los La dos quilineja tiene historia con la mitología, con el chauco, que significa espíritu del agua, y la quilineja se tiene que trabajar siempre con el agua. Mira. Así es, bueno, después fue denominado por trauco, pero como huilliche se dice chauco. 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 Mire. Y Chau eso es del agua. espíritu y coges agua. Estamos aprendiendo hasta de mitología. O sea, tenemos una mujer completísima acá al lado. O sea, sabe todo. Sí, la verdad es que, como te vuelvo a repetir, creo que el estallido social y la pandemia me enseñó a valorar mucho mi lugar donde nací, donde crecí, lo valoro mucho Chiloé. A pesar de que igual soy chilota, yo me siento muy orgullosa de ser chilota, porque Claro. siento que vivimos entre medio de una tremenda riqueza. Y la verdad es que igual le agradezco mucho a ustedes por acercarse a ayudarme, digamos, a dar a conocer mis trabajos y este emprendimiento como mujer indígena. No, Te lo muchas agradezco gracias a ti. mucho.
Muchas gracias, Lucy, por mostrar a distintas regiones las maravillas que haces, lo oculta que eres, que hemos aprendido harto contigo el día de hoy, las diferencias, aprendimos hasta de mitología. O sea, eres una mujer que sabe, tiene mucho conocimiento. Yo creo que aquí hay otro programa más porque vamos a quedar en deuda contigo. No Así creo. que muchas gracias, Lucy, por haber participado Gracias, en igual. Mirada Cultural. Gracias. Muchas gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este maravilloso canal, Canal del Sur, y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural.